Hay un momento que sucede exactamente 4 segundos antes de que empiece el primer show de BTS en Stanford Stadium. 4 segundos que ninguna cámara logró capturar completamente, porque las cámaras estaban mirando hacia el escenario y este momento no ocurrió en el escenario. Ocurrió en las gradas. El estadio lleva semanas preparándose para este instante. Los técnicos pasaron días enteros instalando una estructura de escenario que no se parece a nada que Stanford haya albergado antes. Una plataforma central que se extiende en todas las direcciones, como los radios de una rueda gigante, con pantallas y pasarelas que conectan el centro con los 4 puntos cardinales del campo. No hay un frente. No hay un fondo. El estadio completo es el frente. Son las 7:20 de la noche, hora local. El cielo sobre Palo Alto todavía no ha terminado de oscurecerse del todo. Hay una franja anaranjada y violeta sobre las colinas al oeste que hace que las 50,000 personas que llenan las gradas parezcan figuras recortadas contra una pantalla de luz natural. Muchas de ellas llevan horas ahí adentro. Algunas llegaron al estadio desde la madrugada. Hay personas que tienen el outfit de esta noche planeado desde hace semanas, bolsas de mercancía oficial recién comprada colgando del brazo, el light stick encendido en modo espera, ese púrpura suave que parpadea cuando todavía no ha empezado nada, pero ya hay algo en el aire que hace que nadie quiera hablar demasiado fuerte. Y entonces las luces del estadio se apagan. No de manera gradual, de golpe. 50,000 personas pasan de la luz a la oscuridad completa en un instante, y en ese instante, en esos 4 segundos exactos, antes de que suene la primera nota, antes de que aparezca una sola imagen en las pantallas, antes de que alguno de los 7 miembros sea visible desde cualquier ángulo del estadio, ocurre algo que la cobertura de esta semana mencionó de manera periférica, pero que merece ser descrito con la atención que le corresponde. 50,000 personas gritan al mismo tiempo. No gritan porque haya algo que ver. Gritan porque ya no hay nada que ver y eso significa que está a punto de empezar. Es un grito que no tiene objeto todavía, que es pura anticipación convertida en sonido, que atraviesa el estadio de lado a lado y rebota en las estructuras metálicas de las gradas y regresa amplificado y duplicado sobre sí mismo. El vendedor de comida que trabajó afuera del estadio durante los 3 días de conciertos dijo después a un reportero local que ese sonido, el del grito antes de que empiece, se escuchaba desde las calles afuera, incluso con las puertas cerradas. Que en 15 años trabajando en ese estadio nunca había escuchado algo así antes de que comenzara el show. Que normalmente el grito viene cuando aparece el artista. Que esta vez el grito vino con la oscuridad. ARMY, lo que BTS hizo en Stanford Stadium durante 3 noches en mayo del 2026, no fue simplemente completar las fechas californianas del Tour Arirang, fue demostrar, noche a noche, con una consistencia que ya no admite lecturas alternativas, que existe una forma de construir la relación entre un grupo y su público que produce algo cualitativamente diferente a lo que cualquier otro modelo de la industria genera, y que esa diferencia se hace visible en el instante preciso en que las luces se apagan y 50,000 personas gritan hacia la oscuridad. Antes de entrar al análisis completo de lo que fue esta primera noche, necesito pedirles 3 cosas que toman menos de 10 segundos y que hacen una diferencia real para que este contenido llegue a más personas. Denle like a este video en este momento. Ese gesto le dice al algoritmo que el análisis documentado sobre BTS merece distribución amplia. En los comentarios díganme desde qué ciudad nos están viendo hoy y de qué fandom forman parte, porque este canal se construye junto con ustedes, video a video, y quiero seguir trazando el mapa real de la comunidad latinoamericana e internacional que se reúne aquí. Y compartan este contenido con cualquier persona dentro de su entorno que necesite entender la dimensión de lo que está ocurriendo en este tour. Y si quieren apoyar el canal de una forma más especial, ya tenemos membresías disponibles. Rookie, Idol y Legend. El link está justo en la descripción. Cada miembro hace posible que este canal siga creciendo con el tipo de cobertura que el K-pop latino e internacional merece. Para entender lo que Stanford Night 1 significó como evento en sí mismo, hay que desconectarlo por un momento del contexto económico y del contexto del tour que ya desarrollamos en el video anterior de esta serie, y mirarlo como lo que fue en su núcleo más esencial. Un concierto. Un show. Una construcción de 2 horas y media que alguien diseñó con decisiones específicas, que 7 personas ejecutaron delante de 50,000,
y que produjo una experiencia que los videos de teléfono capturan de manera imperfecta, pero suficiente para entender lo que estaba pasando ahí adentro. Hay algo que merece ser dicho sobre el regreso del grupo completo antes de hablar del show en sí, porque ese regreso tiene un peso que la palabra regreso no alcanza a contener del todo. Los grupos de K-pop que entran al servicio militar no pausan en el sentido en que esa palabra se usa coloquialmente. Las relaciones del grupo con su audiencia siguen evolucionando durante la ausencia. El fandom sigue teniendo conversaciones, sigue construyendo comunidad, sigue escuchando y redescubriendo. Y cuando los miembros regresan a una audiencia que en ciertos sentidos los conoce más profundamente que cuando se fueron, porque tuvo tiempo de procesar lo que el grupo significaba sin la distracción del ciclo constante de comebacks y contenido. Los proyectos solistas de cada uno de los 7 miembros durante los años del servicio militar hicieron algo que ningún análisis anticipó con precisión. Construyeron puertas de entrada individuales al universo del grupo. Una persona que llegó a BTS a través del trabajo solista de Jimin tiene una relación de entrada diferente con el grupo que alguien que llegó a través de un video viral de los primeros años. Tiene una familiaridad con una voz específica, con una manera específica de construir una canción, con una sensibilidad específica que ya siente propia antes de ver al grupo completo en escenario por primera vez. Cuando esas personas llegaron a Stanford Stadium, no llegaron como extrañas al mundo de BTS. Llegaron como personas que conocían una habitación de ese mundo muy bien y que esa noche iban a ver por primera vez todo el edificio del que esa habitación forma parte. Esa experiencia, ese primer encuentro con los 7 juntos sobre un escenario, tiene un carácter que el ARMY histórico reconoce porque lo vivió en algún punto de su propia historia con el grupo, pero que para quien lo vive por primera vez en 2026, tiene además la capa de todos esos años de proyectos solistas y de espera y de anticipación acumulada. Esas capas estaban en el estadio esa noche, y el show que BTS construyó para el Tour Arirang fue diseñado para hablarle a todas esas capas simultáneamente. Hay algo que se pierde consistentemente en la cobertura de los conciertos de BTS, y es que el análisis tiende a irse muy rápido hacia las cifras, hacia el impacto, hacia el contexto sociológico, sin detenerse suficiente tiempo en el show mismo, en lo que ocurrió sobre ese escenario 360 grados durante esas 2 horas y media, en las decisiones de setlist, en los momentos específicos que hicieron que 50,000 personas reaccionaran de una manera que los que estaban adentro van a recordar durante años. Este video es sobre eso. Para contextualizarlo adecuadamente, hay que entender primero cuál era el estado del show antes de que llegara a Stanford. El Tour Arirang había completado ya Goyang, Tokyo Dome, Tampa y El Paso antes de las fechas californianas. 4 paradas, 4 contextos distintos, 4 versiones del mismo show calibradas por el grupo y el equipo de producción a través de semanas de ejecución en vivo. Lo que llegó a Stanford no era el show de ensayo, no era el show que todavía está encontrando su ritmo. Era un show que había sido ejecutado múltiples noches, que los 7 miembros conocían en su arquitectura completa, que el equipo de producción había ajustado en función de lo que funcionaba y lo que se podía llevar más lejos. Eso tiene consecuencias directas sobre lo que los 50,000 de la primera noche en Stanford recibieron. Un show maduro tiene una calidad de ejecución diferente a un show de apertura de tour. Los miembros conocen los momentos exactos en los que la audiencia va a responder, los que van a necesitar un poco más de energía de su parte, los que se sostienen solos una vez que el estadio los adopta. Ese conocimiento acumulado se nota en la confianza con la que se mueven en el escenario, en la manera en que se relacionan entre ellos durante la performance, en los momentos de improvisación que solo son posibles cuando ya no estás pensando en la coreografía, sino que simplemente la estás ejecutando. Y luego está el escenario mismo. El 360 grados del Tour Arirang no es una variación del formato estándar. Es una arquitectura completamente diferente que cambia la lógica de toda la producción. En un escenario convencional, la coreografía está diseñada para ser vista desde un frente. Los integrantes se orientan hacia ese frente, las formaciones tienen un eje de lectura, hay una dirección en la que el espectáculo apunta. En el 360, ese eje desaparece. Las formaciones tienen que funcionar desde todos los ángulos simultáneamente.
Los miembros están constantemente en movimiento no solo coreográfico, sino también espacial, desplazándose por las pasarelas que se extienden hacia las 4 secciones del estadio para que ninguna zona sienta que el show le da la espalda. Eso requiere un tipo de preparación diferente y produce un tipo de performance diferente. Cuando Jin corre por una pasarela lateral hacia la sección de gradas que lleva horas viendo principalmente espaldas y de repente lo tiene a 3 metros, eso no es accidente de producción. Es una decisión deliberada sobre cómo se distribuye la atención en el espacio. Cuando los 7 están en el escenario central ejecutando una coreografía que fue diseñada para ser leída simultáneamente desde el norte, el sur, el este y el oeste, el resultado visual desde cualquier punto del estadio es diferente, pero igualmente completo. Esa equivalencia visual es lo que le da al show de Arirang su carácter específico como experiencia. Y es lo que hace que describir lo que pasó en Stanford Night 1 requiera hablar del show como arquitectura, no solo como evento. Hay que entender también algo sobre el setlist de este tour en el contexto del grupo completo. BTS regresó del servicio militar con una discografía que abarca más de una década, con canciones que definen eras distintas del grupo, con material nuevo del álbum Arirang que los fans estaban escuchando en vivo por primera vez. La construcción del setlist es en sí misma una declaración sobre cómo el grupo entiende su propia historia y sobre qué versión de sí mismo quiere presentar en este regreso. No es lo mismo abrir con el material nuevo que abrir con el material clásico. No es lo mismo intercalar las eras que presentarlas en bloques. Cada decisión de orden en un setlist de esta escala tiene una lógica narrativa que el público siente aunque no siempre sepa nombrarla con exactitud. Y la lógica narrativa del setlist de Arirang, a juzgar por la reacción de los 50.000 de Stanford Night 1, funciona. El show comenzó con algo que la mayoría de los conciertos de estadio en el territorio americano no hacen. Comenzó con luz natural. Es un detalle que suena menor hasta que lo piensas desde la perspectiva de alguien que estaba adentro. La mayoría de los shows de estadio de esta escala esperan a que sea completamente de noche para empezar, porque la oscuridad amplifica el impacto visual de las luces del escenario, porque el contraste entre la oscuridad del estadio y el brillo de la producción es parte del lenguaje estético del concierto masivo. BTS en Stanford comenzó a las 7 de la tarde, con el sol todavía visible sobre el horizonte californiano. Eso cambió algo en el ambiente. Las 50.000 personas se veían entre sí. No había esa anonimización que produce la oscuridad colectiva en un estadio. Podías ver las caras de las personas a tu alrededor. Podías ver sus reacciones. Podías ver la emoción antes de que empezara como algo compartido en plena luz. Y luego, conforme fue avanzando el show y el sol fue bajando, el estadio fue cambiando su carácter visual gradualmente. Lo que empezó como un evento diurno, con toda la energía concentrada en la presencia física de los 7 sobre el escenario, fue transformándose, número a número, en algo que hacia el final de la noche parecía completamente diferente, con las luces de producción ya dominando el espacio y los lightsticks creando ese océano violeta que los videos del cierre del show capturaron de una manera que sí logra transmitir algo de lo que era estar adentro. Esa transición fue parte del diseño. El show fue construido para vivirse en 2 mitades que tienen caracteres distintos y que juntas arman una experiencia completa. La primera mitad fue energía pura y sin ambigüedad. Hooligan abrió el show, y lo que sucedió cuando ese bajo entró por los altavoces del estadio es algo que varias personas que estaban adentro describieron de la misma manera sin haberse coordinado. El suelo vibró, no metafóricamente. Las gradas de Stanford Stadium, que han soportado décadas de partidos de fútbol americano universitario con toda la intensidad física que eso implica, vibraron de una manera que los asistentes sintieron en los pies antes de escucharlo con los oídos. El coro colectivo que se formó en ese momento fue inmediato. Las 50.000 personas conocían la letra. Eso ya no es una observación sobre la devoción del fandom. Es un dato sobre cómo BTS construye su relación con el material nuevo. Hooligan es una canción del álbum Arirang, material que los fans habían tenido semanas para aprenderse antes de que empezara el tour. Y lo habían aprendido. El nivel de participación vocal de la audiencia desde la primera canción del show habló de una preparación colectiva que los miembros recibieron con una reacción visible incluso desde las gradas más alejadas.
Jungkook sonrió hacia la sección este del estadio, esa sonrisa específica que no es el gesto profesional del performer, sino la expresión genuina de alguien que está recibiendo algo que todavía no termina de creer del todo. Esa imagen, Jungkook sonriendo hacia el este mientras Hooligan seguía su curso, circuló en redes durante horas después del show. No porque alguien la eligiera deliberadamente como el momento representativo de la noche, sino porque la capturaron simultáneamente decenas de personas desde decenas de ángulos distintos, y en todas las versiones la expresión era la misma, genuina, sin la capa de distancia profesional que a veces separa al performer de la audiencia en un show masivo. Después de Hooligan, el show tomó una velocidad que no se dio durante la primera hora completa. El setlist de la primera mitad estuvo construido sobre canciones que el estadio conocía de memoria y que en el contexto del 360 grados adquirieron una dimensión física que los registros en vivo del estudio no pueden anticipar. Fake Love fue uno de esos momentos. No fue sorpresa que estuviera en el setlist, lleva años siendo una de las canciones centrales de cualquier producción de BTS. Pero lo que ocurrió cuando entró ese primer acorde en Stanford Night 1 fue específico de esa noche, de ese estadio, de esas 50,000 personas que llevaban horas esperando ese momento exacto. El volumen del coro colectivo que se formó fue tan alto que en los videos grabados desde las gradas, el micrófono del teléfono satura. No se escucha a BTS, se escucha al estadio cantando. Los 7 estaban en el escenario, pero la canción en ese momento era de las 50,000. Hay una razón por la que ese tipo de momento ocurre con BTS, con una consistencia que no tiene un paralelo exacto en la industria actual, y tiene que ver con algo sobre cómo el grupo construyó su relación con el fandom durante más de una década. Las canciones de BTS no son solo canciones que los fans escuchan. Son canciones que los fans han cantado solos en sus cuartos, en sus autos, en los momentos difíciles que las letras de alguna manera articularon antes de que ellos encontraran las palabras propias. Esa carga afectiva acumulada durante años de escucha privada y solitaria es la que explota en el momento en que estás en un estadio con otras 49,999 personas que tienen exactamente la misma carga acumulada y de repente todas la sueltan al mismo tiempo. No es solo cantar una letra, es reconocerse en otras personas que sintieron lo mismo que tú. Idol llegó en el momento preciso en que el show necesitaba convertirse en algo diferente, en algo más ligero, más físicamente celebratorio. Si Fake Love había sido la catarsis emocional de la primera mitad, Idol fue la explosión de alegría pura que siguió después de que la catarsis hizo su trabajo. El escenario 360 mostró aquí algo de lo que es técnicamente capaz en su mejor versión. Los 7 miembros se dispersaron por las pasarelas, alcanzando las 4 secciones del estadio simultáneamente, de manera que no había ningún punto en las gradas desde donde la experiencia de tener a un miembro cerca fuera un privilegio exclusivo de una zona. J-Hope llegó hasta el extremo norte de una de las pasarelas y se quedó ahí durante un periodo significativo del número, bailando en esa zona que en un show de escenario convencional habría sido la menos privilegiada del estadio. La reacción de la sección norte cuando J-Hope llegó hasta ese extremo fue documentada en múltiples videos que circularon esa noche. No porque el momento fuera inesperado, el tour Arirang lleva paradas haciendo exactamente eso, sino porque cada vez que ocurre, hay algo en la expresión de las personas que estaban en esa zona que captura exactamente lo que el diseño del escenario 360 intenta producir. La sensación de que el show vino hacia ti, no de que tú lo mirabas desde lejos. En el medio del show, sucedió algo que no estaba en el setlist. Una fan logró saltarse la seguridad y llegó hasta el área cercana al escenario central con el teléfono extendido intentando tomarse una foto con los miembros. El momento fue captado desde múltiples ángulos. Los miembros, en medio de la ejecución, tuvieron que procesar lo que estaba pasando en tiempo real. La reacción de Jimin fue la que más circuló en redes. Una carcajada genuina, inesperada, que rompió por un momento la línea entre la performance y el ser humano detrás de ella. No fue la reacción de un performer que mantiene el personaje frente a una interrupción. Fue la risa de alguien al que la situación le pareció genuinamente gracioso. La seguridad del evento intervino rápidamente y el momento terminó sin consecuencias mayores. Pero lo que quedó, lo que los fans en las gradas y los que vieron los videos después percibieron, fue esa fracción de segundo
en que Jimin se rió y el estadio completo entendió que estaba viendo una reacción real, no una construida. Eso tiene un valor específico en el contexto de un show de esta escala, donde la línea entre la presentación y la espontaneidad tiende a desaparecer detrás de la magnitud de la producción. Los comentarios en redes oscilaron entre la preocupación por la seguridad, la molestia con la fan por haber cruzado una línea que no debía cruzarse, y la inevitable ternura ante la risa de Jimin. No está bien lo que hizo, pero la risa de Jimin fue el resumen más honesto del sentimiento colectivo de esa noche en las redes. La segunda mitad del show tuvo un carácter diferente a la primera. Conforme el cielo sobre Palo Alto fue oscureciéndose completamente, la producción visual del show tomó protagonismo de una manera que en la primera mitad había estado más contenida. Las pantallas que rodean el escenario 360 empezaron a trabajar con material visual más elaborado. La iluminación del estadio se volvió más específica, más dramática. El show que había comenzado con energía física directa y cruda empezó a convertirse en algo más construido, más cinematográfico. Body to Body fue uno de los momentos de transición más claros entre esas dos mitades. Es una canción que en el estudio tiene una energía específica que muchos fans describieron como la más sorprendente del álbum Arirang cuando salió. En vivo, en el contexto del 360, con el estadio ya completamente oscuro y las luces de producción dominando el espacio, adquirió una dimensión que los clips que circularon de esa noche capturan de manera parcial. Lo que los clips no capturan completamente es el momento en que el tema del Arirang, el aria tradicional coreana que le da nombre al tour, se integra en la estructura de la canción. Ese momento, cuando la melodía que lleva siglos en la cultura coreana aparece de repente en medio de un estadio universitario en California con 50,000 personas que la reconocen, produjo una reacción que varios de los presentes describieron como el instante específico en que entendieron qué estaba diciendo el tour en términos más amplios. El Arirang no es solo una melodía bonita que BTS usó para nombrar la gira. Es una canción tradicional coreana que históricamente ha funcionado como expresión de identidad colectiva en momentos de separación y de reencuentro. Que esa melodía suene en Stanford Stadium con 50,000 personas cantándola, muchas de ellas sin ser coreanas, es un dato sobre lo que BTS construyó durante más de una década que ninguna estadística de charts o de impacto económico puede capturar de la misma manera. El momento de los Ments, cuando los miembros se dirigen directamente a la audiencia entre canciones, tuvo un carácter específico esa noche que los que estaban adentro describieron de manera consistente como uno de los momentos más emotivos de las 3 horas. V habló con esa calma deliberada que es parte de su manera de comunicarse con el público desde el escenario. RM articuló algo sobre lo que significaba estar de regreso en California con la claridad analítica que siempre ha sido parte de cómo se dirige a una audiencia anglohablante. Jimin dijo algo en un español rudimentario que hizo que las secciones latinas del estadio respondieran con una intensidad que el estadio completo sintió. Jin habló y las 50,000 personas respondieron de una manera que los videos del Ment capturan mejor que cualquier descripción. El estadio se transformó en algo que no era exactamente la recepción de un performer, era algo más parecido al reencuentro de personas que se conocen hace tiempo y que llevan mucho esperando verse. J-Hope habló sobre el Arirang como concepto, sobre lo que significaba para él traer esa melodía a los estadios del mundo. Fue uno de esos momentos en que la diferencia entre el artista hablando desde el escenario y el artista hablando como persona se hace imposible de trazar. Las palabras eran de performance, la emoción detrás de ellas claramente no lo era. Las personas que tenían cámaras apuntando al escenario durante ese momento capturaron algo en su expresión que circuló en redes sin necesidad de subtítulos ni de explicaciones adicionales. Jungkook fue el último de los 7 en hablar esa noche. El estadio llevaba varios minutos acumulando emoción a través de los ments de los otros 6, y cuando él tomó el micrófono, el silencio que cayó sobre las 50,000 personas fue el tipo de silencio que un estadio de ese tamaño raramente produce de manera espontánea. Empezó a hablar y se detuvo. Empezó de nuevo. Lo que siguió no fue un discurso elaborado. Fue una persona en el escenario tomándose el tiempo que necesitaba para decir algo que quería decir bien. Y el estadio esperó. Hay algo que se aprende en los conciertos de BTS sobre la relación entre el silencio y la conexión.
En los shows convencionales de esta escala, el silencio en el público es generalmente el resultado de una instrucción del performer o del presentador. En los shows de BTS hay momentos en que el silencio surge de manera orgánica porque las personas adentro están eligiendo escuchar en lugar de responder. Esos momentos dicen algo sobre el tipo de atención que el grupo construyó durante más de una década, y Stanford Night 1 tuvo varios de ellos distribuidos a lo largo de las casi 3 horas del show. Hay algo sobre los mans de BTS en concierto que los distingue de los momentos equivalentes en otros shows de esta escala. No son el espacio para que el artista diga algo genérico sobre lo mucho que ama a la ciudad de turno. Son momentos donde el grupo parece estar teniendo una conversación real con las personas que están en el estadio, una conversación que tiene historia detrás, que asume una familiaridad acumulada, que no empieza desde cero cada noche porque no puede empezar desde cero. La relación entre BTS y ARMY lleva más de una década construyéndose, y los Ments en vivo son el lugar donde esa historia se hace visible de la manera más directa. Suga habló últimamente de los 7 esa noche, después de un momento de silencio, que el estadio respondió con el tipo de quietud que 50,000 personas raramente producen de manera espontánea. Lo que dijo no necesita ser reproducido aquí en detalle. Lo que importa es que cuando terminó de hablar lo que se escuchó en Stanford Stadium fue el sonido de un estadio que estaba procesando algo colectivamente en tiempo real. Después del Ment vino Mic Drop. Hay canciones en el setlist de Arirang que están ahí por su historia dentro de la discografía del grupo, por lo que representan en la narrativa de la carrera de BTS, por la conexión que los fans tienen con ellas. Mic Drop está ahí por todo eso, pero también por algo más simple y más inmediato. Es una canción que convierte cualquier espacio donde suena en una máquina de energía física. El bajo de Mic Drop en Stanford, con el sistema de sonido de ese estadio a su capacidad máxima, hizo que las gradas respondieran de una manera que los que estaban en los pisos inferiores sintieron literalmente en el pecho. Los videos de Mic Drop de esa noche muestran algo que no siempre es tan claro en los registros de conciertos. Las personas no solo están cantando, están saltando, están moviéndose, están usando el cuerpo de una manera que la mayoría de los conciertos de pop de esta escala no generan con esa intensidad en las gradas superiores, que son normalmente las zonas donde la energía tiende a contenerse porque la distancia al escenario es mayor. En Stanford con el 360, incluso las gradas superiores estaban recibiendo el show a una distancia que permitía ese tipo de participación física total. El tramo final del show cambió de energía de manera deliberada y marcada. Las canciones nuevas del álbum Arirang tomaron protagonismo en el cierre. Canciones que los 50,000 de esa noche habían estado escuchando en sus cuartos, en sus playlists de preparación, en los días previos al show y que ahora estaban escuchando en vivo por primera vez. Esa primera vez tiene un carácter específico que los fans que ya habían estado en conciertos previos del tour pudieron comparar con sus propias experiencias de primeras veces en shows anteriores. Hay algo en escuchar en vivo por primera vez una canción que conoces bien que reactiva la canción de una manera que la escucha solitaria no puede anticipar. Lo que ocurre cuando escuchas en vivo una canción que memorizaste en soledad es que el cerebro intenta superponer el mapa interno que tiene de esa canción con lo que está recibiendo en tiempo real desde el escenario. Y esa superposición, cuando funciona, cuando la versión en vivo es suficientemente cercana a la versión que llevas adentro, pero además tiene algo que el estudio no puede darte, produce una respuesta que los fans describen con palabras como choque, o realidad, o simplemente por fin. Ese por fin fue audible en Stanford durante los números del material nuevo. No como una sola voz, como 50,000 voces en distintos momentos de la misma noche, cada una encontrando su propio instante en que la canción que conocía desde los audífonos se convirtió en algo que estaba pasando enfrente de ella. Las luces de los teléfonos aparecieron durante los temas más tranquilos del cierre. Ese océano violeta, que ya es parte del lenguaje visual del fandom, tomó su forma más clara durante ese segmento. Hay algo que vale la pena nombrar sobre ese círculo de luz que los videos de Stanford capturaron con particular claridad esa primera noche. El Light Stick de BTS no es solo un accesorio de concierto. Es un objeto que los fans que lo tienen recuerdan exactamente cuándo compraron, en qué momento de su historia con el grupo lo adquirieron, qué shows ha visto con ellos.
Para muchos de los presentes en Stanford, ese Lightstick llevaba años esperando este momento específico. Años en algún cajón, encendido a veces en el cuarto durante una buena canción, guardado de nuevo, esperando. Esa primera noche fue el momento en que volvió a estar donde fue diseñado para estar. En un estadio, entre otros 49.999 exactamente iguales, formando ese círculo de luz que desde arriba parece una galaxia y desde adentro se siente como pertenecer a algo más grande que uno mismo. Into the Sun cerró el show. Hay una razón específica para que un concierto cierre con Into the Sun, que no tiene que ver solo con la canción en sí misma. Tiene que ver con lo que produce en el estadio en el momento exacto en que suena. Una sensación de que el tiempo que se pasó adentro estuvo bien invertido, de que lo que acaba de terminar valió lo que costó en todos los sentidos que ese costo tiene. La producción visual del cierre, con las pantallas del 360 desplegando material que los fans habían visto en el álbum, pero que en el contexto del estadio adquiría proporciones que la pantalla pequeña no puede replicar, construyó un final que los que estaban adentro describieron de manera consistente como el momento en que el show terminó de decir lo que había venido a decir. Las 50,000 personas de Stanford Night 1 salieron de ese estadio con algo que no se puede comprar en la taquilla, junto con el boleto, pero que es la razón por la que se hacen filas de 16 horas y se viaja desde Sao Paulo o desde Madrid para estar ahí. Salieron con el recuerdo específico de haber estado en ese lugar, en esa noche, en ese estadio que durante 2 horas y media fue exactamente lo que necesitaba ser. Pero lo que BTS construyó sobre ese escenario esa noche no fue solo la suma de los momentos que acabo de describir. Fue algo que los videos de teléfono capturan de manera imperfecta pero real. La demostración de que 7 personas que llevan más de una década construyendo algo juntas, que pasaron por el servicio militar, por los proyectos solistas, por todos los procesos que esos años contienen, llegaron a Stanford Stadium con una precisión técnica y una conexión entre ellos sobre el escenario que no solo no perdió nada en ese tiempo, sino que ganó algo que el tiempo solamente puede dar. Esa ganancia se llama experiencia. Se llama madurez en el escenario. Se llama saber exactamente quién eres como performer, porque ya no estás en el proceso de descubrirlo. Y se nota. En Stanford Night 1, se notó en cada número del setlist. Hay un detalle más sobre la primera noche que merece atención específica, porque habla sobre el perfil de las personas que estuvieron adentro y sobre lo que ese perfil dice de la escala del fenómeno en el año 2026. Los medios locales que cubrieron el evento reportaron algo que viene siendo documentado en cada parada del tour norteamericano. El público de BTS en 2026 no es el mismo público que el de 2019. No en términos de quiénes son sus fans históricos, que siguen ahí y que en muchos casos llevan años esperando este regreso específicamente, sino en términos de quiénes son las personas nuevas que llegaron al fandom durante los años del servicio militar y que en Stanford estaban viviendo su primera experiencia del grupo completo en escenario. Había familias completas esa noche. Padres con hijos adolescentes, para quienes BTS es el grupo que los introdujo a la música coreana y para quienes este concierto era un regalo que llevaba meses de planificación logística. Había hombres que llegaron acompañando a sus parejas y que salieron del show diciendo que nunca habían visto nada igual, sin poder explicar del todo qué exactamente habían visto. Había grupos de amigos que se formaron online y que Stanford fue la primera vez que se vieron cara a cara. La prensa americana que cubrió las noches de Stanford observó también el crecimiento del público masculino en los shows de BTS comparado con los años previos al servicio militar. Ese dato tiene implicaciones sobre la manera en que el grupo es percibido culturalmente en el mercado americano, que van más allá del conteo demográfico de audiencias. Habla de una normalización del fandom masculino de K-pop en el territorio estadounidense que está ocurriendo de manera gradual y que los conciertos de Arirang están documentando en tiempo real. Esa diversidad en las gradas es parte de lo que estaba adentro del estadio esa noche. Y cuando esa diversidad canta junto a Fake Love o Idol o Into the Sun al mismo tiempo, lo que produce no es solo un coro grande. Es la demostración visible de que BTS construyó algo que trasciende las categorías demográficas con las que la industria del entretenimiento occidental habitualmente segmenta sus audiencias. Hay una cosa más que vale la pena decir sobre Stanford Night 1 antes de cerrar el análisis del show.
Es sobre lo que ese show representa dentro del arco completo del tour y dentro del arco más largo de la trayectoria del grupo. Cuando una banda que lleva más de una década trabajando, que pasó por el servicio militar, que vivió los años del hiato con todo lo que esos años contienen emocionalmente, sube a un escenario de 50,000 personas y ejecuta un show de casi 3 horas con la precisión, la energía y la conexión que los presentes en Stanford describieron de manera consistente, eso no es el resultado de un ciclo de ensayos previo al tour. Es el resultado de más de 10 años de trabajo acumulado, de miles de horas de ensayo a lo largo de toda una carrera, de una manera de construir la relación entre los 7 sobre el escenario que se desarrolló, pausa por pausa, show por show, desde los primeros años hasta este mayo del 2026 en California. Los grupos de K-pop que llegan a la escala de BTS y que sobreviven el servicio militar de sus miembros no siempre regresan con la misma energía colectiva que tenían antes. El hiato puede erosionar dinámicas, puede distanciar, puede hacer que 7 personas que en escenario funcionaban como un organismo único necesiten tiempo para reconectar esa sintonía. Lo que Stanford Night 1 documentó es que, en el caso de BTS, eso no ocurrió. O si ocurrió, el proceso de reconexión fue completado antes de que nadie con un boleto tuviera la oportunidad de notarlo. Hay una imagen que resume lo que fue Stanford Night 1 mejor que cualquier dato de setlist o cualquier descripción de producción. Es la imagen de esos 4 segundos de oscuridad antes de que empezara el show, cuando el estadio ya estaba lleno y las luces se apagaron, y 50,000 personas gritaron hacia la nada, porque la oscuridad era suficiente señal para que todo lo que habían traído adentro con ellas encontrara la manera de salir. Eso es lo que BTS construyó durante más de una década. No un show que la gente va a ver. Un espacio donde la gente lleva algo que necesitaba traer y que solo puede soltarse ahí, con esas canciones, con esas personas en el escenario, con otras 49,999 que llegaron exactamente por la misma razón. El Tour Arirang no es el regreso de BTS al lugar donde estaban. Es la demostración, noche a noche, estadio a estadio, de que el lugar que construyeron es más grande de lo que cualquier modelo disponible había calculado, y que Stanford Night 1 fue solo la primera de 3 noches en las que California entendió, de manera inapelable, exactamente qué tan grande es ese lugar. Cada show de esta gira es un argumento que se suma a los anteriores. Goyang lo dijo en coreano. Tokyo Dome lo dijo en japonés. Tampa y El Paso y México lo dijeron en el idioma de quienes llenaron esos estadios. Stanford lo dijo en el idioma de las 50,000 personas que gritaron hacia la oscuridad antes de que empezara la primera nota, que es el idioma que no requiere traducción porque es anterior a cualquier lengua. El sonido de una comunidad que espera algo que sabe que vale la espera. BTS no volvió a demostrar que seguía siendo lo que era. Volvió a mostrar lo que siempre fue. Ahora que hay suficiente distancia para verlo completo. Quiero leer sus respuestas a 4 preguntas específicas en los comentarios de este video. Primera. El show de Stanford Night 1 comenzó con luz natural y terminó en plena oscuridad con el estadio iluminado por los lightsticks. Para quienes estuvieron adentro esa noche o en alguna de las noches de Stanford, ¿cuál fue el momento exacto en que el show cambió de energía de manera más notable? ¿Fue una canción específica, un un momento de producción? ¿En qué instante sintieron que el show pasó a otra cosa? Segunda, Jimin se rió cuando la fan logró acercarse al escenario, y ese momento dividió opiniones. ¿Cómo lo interpretaron? ¿Como algo que humanizó el show en un momento inesperado, o como algo que generó incomodidad por el riesgo de seguridad que representó? ¿Qué dice ese momento sobre la naturaleza de la relación entre BTS y su público? Tercera, el tema del Arirang, la melodía tradicional coreana, integrado en los números del show, produce una reacción específica en los fans, incluyendo los que no son coreanos. ¿Qué significa para ustedes escuchar esa melodía en el contexto de un estadio lleno? ¿Qué les comunica sobre lo que BTS está diciendo con este tour? Cuarta, para quienes llegaron al fandom de BTS durante los años del servicio militar, a través de un proyecto solista o de cualquier otra ruta, y para quienes Stanford fue la primera vez que vieron al grupo completo en escenario, ¿cómo describirían esa primera vez a alguien que todavía no la ha tenido? Antes de cerrar, si este canal les da algo de valor, análisis con profundidad,
Contexto que la cobertura rápida habitualmente omite. Una perspectiva que pone el foco en lo que realmente está ocurriendo detrás de los momentos visibles. Consideren unirse a nuestra membresía. Tenemos 3 niveles. Rookie, para quienes quieren acompañar el canal desde el primer paso con un gesto pequeño pero que importa de verdad. Idol, para quienes quieren ir un poco más allá y ser parte activa de la comunidad que estamos construyendo video a video. Y Legend, para quienes quieren estar presentes de la manera más especial posible en lo que construimos aquí juntos. El link está justo en la descripción. No importa el nivel. Lo que importa es que sigamos creciendo juntos, análisis tras análisis, parada tras parada de este tour, en este espacio que construimos entre todos. Denle like si llegaron hasta este punto del video. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de la cobertura de Arirang. Y compartan este video con cualquier persona dentro de su entorno que necesite entender lo que BTS está haciendo en este tour y por qué cada noche de Stanford fue un capítulo de algo que todavía no ha terminado de decirse. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.